Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. ¿Recuerda usted que anoche le comenté que esta semana estaría dedicada, los 5 días, de lunes a viernes, al tema del libre comercio y más específicamente al Tratado de Libre Comercio que firmamos con Estados Unidos y Canadá y que entró en vigor el 1 de enero de 1994? También le dije ayer que estamos cumpliendo 20 años de vigencia de dicho tratado. Como un complemento para estos 20 años de integración en lo que se refiere a nuestro comercio exterior con Estados Unidos y Canadá, íbamos también a hablar de la apertura económica de México que se registra en 1987 o ya de una manera abierta y sin problema alguno a partir de 1988. Ayer le hablé a usted de la importancia de los tratados de libre comercio y de quién es el principal beneficiario de los mismos, el consumidor, usted, para fortalecer o respetarle su libertad de decidir en lo que mejor le conviene a usted, elegir un producto o un servicio que de acuerdo con sus preferencias sea el que le conviene. Y por supuesto que esté usted dispuesto a aceptar pagar el precio que le pide el oferente. También mencioné que la gran ventaja del libre comercio es que ya la decisión de comprar tal o cual producto o adquirir tal o cual servicio no está en manos de un burócrata sabio en alguna oficina o de un comité de sabios, burócratas también, que deciden qué es lo que le conviene a usted. En una apertura de la economía, usted es soberano, usted elige, usted ejerce esa libertad que debe de tener irrestricta para saber qué es lo que le conviene y actuar en consecuencia. Y hoy, le dije ayer también que trataríamos el asunto de las cifras. Mire usted, hay un refrán que dice hechos son amores y no buenas razones. Exactamente esto sucede en las relaciones entre países y sus economías. Hechos son amores y no buenas razones, y podríamos convertir ese refrán en algo mucho más sencillo y fácil de entender. Cifras son amores y no buenas razones. Mientras que con Estados Unidos y Canadá tenemos un volumen en cuanto a intercambios comerciales se refiere, a Estados Unidos le exportamos el 2012 287,000 millones de dólares, a Canadá 11,000, de tal manera que tenemos prácticamente a los dos países exportamos 300,000 millones de dólares. ¿Y eso qué representa? Bueno, parta usted que nosotros exportamos al mundo en el 2012 370,000 millones de dólares. Repito, exportamos en total al mundo 370,000 millones de dólares. De esos, 300,000 van a Estados Unidos y Canadá. Si hace usted una simple división o una multiplicación, como guste usted, quiere decir que el 80% de nuestras exportaciones van a esos dos países. ¿Qué significa esto? Que los dos países más importantes en el mundo para México son Estados Unidos y Canadá. Y de esos dos, el caso de Estados Unidos es aplastante, porque a Canadá, como le dije, exportamos solamente 11,000 millones de dólares. Quiere decir que a Estados Unidos prácticamente 289,000 millones de dólares. En esas condiciones, pues, ¿por qué atacamos tanto a Estados Unidos? Y ahorita lo vamos a ver. Vayámonos a la parte de las cifras primero, recordando que México se abre en 1987. Bien, si usted tuviera la curiosidad de revisar los informes de Banco de México, que en aquellas fechas eran el documento confiable sobre los movimientos comerciales de la economía mexicana, importaciones, exportaciones y en términos generales el comportamiento de la balanza de pagos, encontrará usted una pobreza increíble. ¿Y por qué es esta pobreza de datos e información en el informe anual de Banco de México de 1987? Por la simple y sencilla razón de que México tenía una economía cerrada,
cuyos intercambios con el exterior eran fundamentalmente petróleo y no manufacturas. A medida que empieza a extenderse, a profundizarse la apertura comercial, las cosas empiezan a cambiar. Sin embargo, es hasta el informe de 1995, es decir, el informe de 8 años después, cuando tenemos un detalle interesantísimo del comportamiento de las exportaciones y las importaciones mexicanas. ¿Por qué? Porque para esa fecha, para el año 95, ya teníamos un año de vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y ya teníamos 8 años de apertura comercial. México para ese entonces ya era un actor importante en lo que se refiere al comercio exterior, tanto de bienes como de servicios. A partir de ahí se empieza a generar una situación muy curiosa de la cual le voy a hablar. La gente critica hoy el Tratado de Libre Comercio con un desconocimiento total de las cifras. Todos esos que hablan mal del Tratado de Libre Comercio, yo le pediría a usted de manera respetuosa que les preguntare: ¿sabes cuánto exportamos a Estados Unidos? ¿Sabes cuánto importamos de ese país? Y lo más probable es que esa persona lo ignore completamente. Si además usted le pregunta: oye, ¿sabes cuántos empleos se han generado en este país desde 1994 como consecuencia de nuestra exportación a Estados Unidos y Canadá? Tampoco lo va a saber. Y esto lo puede usted encontrar muy sencillo en algún documento sobre esto, o estimar o usar un estimado que algunas personas han desarrollado en función de algunos estudios empíricos, por supuesto, que cada 1.000 millones de dólares exportados para México representan aproximadamente unos 25 o 30.000 empleos formales. Quiere decir que si de un año a otro, o de este año a 5 años más adelante, México importa 50.000 millones de dólares más, es muy probable que cree en esos 5 años 1.000.000, 100.000, 120.000 empleos formales más que si no hubiera exportado esa cantidad. Como ve usted, el libre comercio, lejos de ser un perjuicio, es un beneficio. Ayer le hablé de las ventajas para el consumidor y hoy le hablo de las cifras. La gente dirá: bueno, es que los Estados Unidos se aprovechan de nosotros con eso que nos exportan. No más que hay otro dato que vale la pena que usted conozca. México, su balanza comercial, le voy a dar la balanza comercial con el mundo, es decir, el saldo de lo que compramos contra lo que vendemos, desde siempre, excepción hecha de el 95, 96 y 97, producto de nuestra gran crisis, producto del error de diciembre, se ha de acordar, pero todos los demás años, desde el 93 incluso a este año, nuestra balanza comercial ha sido deficitaria. ¿Qué significa esto? Que compramos más de lo que vendemos. Esto, quizá en un programa siguiente se lo explique, no es malo, por el contrario, es lo más positivo que nos podía pasar. Ya le explicaré, recuerde esto que le digo. No más que hay un pequeño problema en estos datos del déficit de la balanza comercial. Mire usted, si bien tenemos un déficit con todo el mundo, pero resulta que una muy buena parte de ese déficit, particularmente el que generamos con la República Popular China, que este año probablemente alcance, el 2013 haya alcanzado casi 60.000 millones de dólares de déficit, porque los chinos nos venden más de lo que nos compran. Pero también hace lo mismo Taiwán, también Corea, también Francia, también Alemania, Japón. ¿Y con qué cree usted que reducimos el déficit que tenemos con esos países? ¿Sabe usted con qué? Con el superávit que generamos con Estados Unidos. Porque hay una cosa, desde 1995, es decir, un año después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá,
Nunca hemos tenido un déficit con Estados Unidos, nunca. Es decir, llevamos prácticamente 20 años corriditos, donde siempre les hemos vendido más de lo que les compramos. Y hemos llegado a tener, fíjese usted, le voy a dar los datos del 2011 y del 2012, y muy probablemente alcancemos este recién terminado 2013, un superávit del orden de los 100,000 millones de dólares. Es decir, a Estados Unidos, ese país que nos decían los catastrofistas en 1993, cuando los senados, tanto de Estados Unidos como de México, aprobaron el tratado y su entrada en vigor en unos cuantas semanas, el 1 de enero del 94, estamos hablando de 1993, nos decían que México iba a ser arrasado por las exportaciones norteamericanas. ¿Y qué pasó? Pues como muchas babosadas que dijeron, se equivocaron rotundamente. Repito, desde 1995 a esta fecha, nunca hemos tenido un déficit en nuestras operaciones de comercio exterior con Estados Unidos. Siempre hemos tenido un superávit. ¿Qué significa? Repito, les vendemos más de lo que les compramos, al grado tal de que desde el 2010 les tuvimos un superávit de 94,000 millones de dólares, luego de 100,000, luego de 100,000, y el 2013 probablemente sean 100,000. ¿Y qué hacemos con ese superávit? Ya se lo dije, lo repito. Pagamos el déficit que tenemos con los chinos, que son nuestros amigos, que acabamos de firmar una alianza estratégica integral con ellos, son puros gandallas. Con Japón, con Corea, con Taiwán, con los europeos. Pero ¿de dónde sacamos, repito, dinero para pagar ese déficit? De los Estados Unidos, que nos iban a avasallar, nos iban a arrasar. De ahí pues que las cifras de los 20 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio indican que el principal beneficiario en esa relación de los tres países ha sido, contra lo que le digan a usted, México, al grado tal de que tenemos prácticamente un superávit de 100,000 millones de dólares. Esas son las cifras, y lo demás es simple demagogia y superficialidad de quienes se resisten a conocer la realidad de los números en nuestros intercambios comerciales con Estados Unidos y Canadá. Por eso la siguiente vez que escuche usted algún demagogo por ahí decir tonterías, pregúntele usted, ¿sabes las cifras de nuestro comercio exterior con Estados Unidos de los últimos 20 años? Y la respuesta va a ser que las ignora. Esa es la realidad, y lo demás, aquí sí, como diría Andrés Oppenheimer, son cuentos chinos. Yo le agradezco a usted su atención aquí en Un Día con Ángel, y seguiremos con más de esto, del libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el tratado, el día de mañana, desde otro punto de vista que creo que va a resultar interesante para usted. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.